Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es una alegría una vez más poder compartir la palabra de Dios con ustedes que me oyen hoy. Hoy vamos a estudiar un pasaje del Antiguo Testamento, del libro de Nehemías. Y allí encontramos una enseñanza muy poderosa para nuestras vidas en el día de hoy. Sabemos que las escrituras que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas. Así que hay mucha enseñanza para nosotros en estos pasajes del Antiguo Testamento. Pero antes vamos a hacer nuestra oración y les aconsejo que usted cierre sus ojos y pueda hacer tu oración personal para que Dios pueda hablar a tu corazón. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, queremos alabarte y pedir que hágase tu voluntad aquí en la tierra como la es hecha en el cielo. Padre, perdona, Señor, nuestras faltas y límpianos por la sangre de Cristo. Y háblanos, oh Dios, por tu palabra en el momento de ahora. Que no sea yo al hablar, pero sí tu Espíritu Santo hable por mi intermedio, de manera tal que yo también sea instruido por ti mismo. Trae, Señor, la palabra del trono para guiar a tu pueblo en estos últimos días. Esto es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de entrar en nuestro tema de hoy, quisiera contextualizar, ¿verdad? El pueblo de Israel en el pasado pecó contra el Señor y fue llevado cautivo por Babilonia por 70 años. La ciudad que ellos vivían, o sea que la ciudad capital, Jerusalén, fue destruida también su templo, el templo del Señor que estaba ahí. Y entonces, después que finalizó estos 70 años de cautiverio, salió el orden para restaurar y reedificar Jerusalén. Y en el libro de Esdras, capítulo 7, leemos lo siguiente. Pueden abrir en sus Biblias Esdras, capítulo 7, versículo 7. Libro de Esdras, capítulo 7, versículo 7. Dice así: Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º de este rey. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Al primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Pues bien, hermanos, aquí es el momento cuando Artajerjes da la orden para que se vayan a reconstruir, restaurar y reedificar Jerusalén. Ya vamos a leer un poco más, pero esto nos llama la atención que era en el año 7º del rey Artajerjes. Esta información es muy importante y vamos a guardarla en la mente para que después podamos utilizarla. Pues bien, esta historia también es una alegoría y una profecía para nuestros días. Acuérdense que el pueblo de Israel era un pueblo monoteísta que creía en un solo Dios y también guardaba, o sea que por lo menos tenía que guardar, y tenían una ley, ¿verdad?, dada por Dios, escrita por su propio dedo, y en esta ley decía que se tenía que guardar o santificar el día de reposo. Entonces el pueblo de Israel era conocido por estas dos características: monoteísta y también guardador del sábado. Hasta hoy es así. Bueno, pero en la era moderna, ¿quiénes son las personas que representarían el Israel de Dios hoy? Nosotros sabemos que el Israel de Dios son todos aquellos que creen en Jesús Cristo como su único Señor y Salvador. Esto es la Biblia lo que dice, y en capítulo 2 de Romanos, versículos 28 y 29.
Sin embargo, Dios dice en el libro de Ezequiel, vamos a abrir en Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 dice: y les di también mis días de reposo, para que fuesen de señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces, Dios considera pueblo suyo los que guardan los sábados. ¿Por qué? Porque es una señal entre Dios y su pueblo. Si somos pueblo de Dios, Israel moderno, pues aquellos que guardan el sábado son los que son considerados por Dios pueblo suyo. ¿Ok? Y sé que muchos pueden ahora decir, no, porque no es así. Bueno, yo no estoy aquí para debatir con nadie y también no estoy aquí para convencerte de nada. La palabra es lo suficientemente poderosa para convencerte si es que lo permites, ¿verdad? Yo solamente soy siervo así como usted. En el libro de Hebreos, podemos abrir también en Hebreos capítulo 4, versículo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 4. Dice así. Hebreos capítulo 4, versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces, está hablando aquí del séptimo día, de la creación, de cuando Dios reposó. En el versículo 9 dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque aquel que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí vemos que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Y busquemos entrar en ese reposo porque el que no entra es desobediente. Eso es lo que está diciendo en el Nuevo Testamento. Y entonces el pueblo que fue conocido por guardar el sábado y guardar los mandamientos de Dios en la era moderna fue el adventismo del séptimo día. Desde su fundación prácticamente, o sea que poco tiempo después de su fundación, aceptaron estas doctrinas como verdaderas y desde entonces fueron considerados el pueblo del sábado. ¿Y por qué no asumir que Dios los consideró pueblo suyo? Porque ellos guardaban los mandamientos y también el sábado. Pero este pueblo en 1931 entró en un cautiverio. Doctrinario, por así decir. En el libro del año de la iglesia adventista del séptimo día, se pusieron por primera vez el dogma de la Trinidad. O sea que un Dios triuno, 3 personas en uno. O sea que a partir de ahí este pueblo dejó de ser politeísta y pasó a adorar 3 dioses: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De manera tal que consideran el Espíritu Santo, que no es una persona, que es solamente el poder de Dios, o el poder de Dios, considera como la tercera persona de la Trinidad, cosa que la Biblia no dice. No existe en la Biblia. Entonces, con base en esto, entendemos que a partir de ahí entraron en un cautiverio babilónico. Pero a semejanza del Israel antiguo, 70 años fue el tiempo de su cautiverio. Y en 2001 hubo dentro de esta iglesia muchos movimientos predicando al Dios único y negando la Trinidad babilónica. Y entonces podemos asumir que en este periodo, el periodo del final del cautiverio israelita del pasado, corresponde al final del cautiverio del Israel moderno. Y esto pasó en 2001. Muchas personas en varias partes del mundo se levantaron la bandera del Dios único. Y entonces aquellos que quisieron volver a la verdadera adoración pudieron volver. Muchos otros quedaron en Babilonia,
a semejanza del pueblo de Israel del pasado también. Entonces, este momento donde el pueblo de Israel del pasado sale para reconstruir el templo, para reconstruir la ciudad, es el momento que corresponde a nuestra era, a nuestros momentos, a nuestros días. Y nosotros, aquellos que buscan obedecer todos los mandamientos por medio de la fe de Cristo Jesús, y buscan también guardar el sábado, son considerados por Dios pueblo suyo, pues el sábado es la señal de Dios entre él y su pueblo. Bueno, hasta aquí creo que fue posible entender. Ahora vamos a avanzar. Entonces lo que vamos a leer a partir de ahora hace referencia a nuestros días y podemos encajar perfectamente a nuestros días. Pues bien, vamos a leer todavía en Esdras capítulo 7, versículo 12. Ahí el momento cuando el rey Artajerjes da la orden. Dice: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios. Perdón, hermanos. Esdras capítulo 7, versículo 12. Vamos a volver ahí porque yo estoy aquí con la pantalla abierta, ¿verdad? Entonces, a veces me olvido de decir cuál es el libro. Esdras capítulo 7, versículo 12 dice: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden de todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel, de sus sacerdotes levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro, que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda plata y el oro que halles en toda provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces aquí el rey dio orden para que se construya la casa, el templo. Y principalmente le dio oro y plata, etcétera, para la construcción del templo. El templo de Dios. ¿Y qué podemos entender con construir el templo de Dios? Bueno, el pueblo de Israel estaba disperso en otra nación, disperso sin su patria. Igual que hoy, todos aquellos que quieren adorar verdaderamente a Dios están dispersos por el mundo, en otras creencias, en otra fe, sin saber de la verdad, queriendo encontrar la verdad, volver a la verdadera adoración, pero no saben, no pueden. A semejanza del pueblo de Israel, ellos están, como estaban en una nación ajena, cultuaban y hacían, muchos de ellos, y hacían lo que ellos hacían ahí, o sea que cultuaban a sus dioses, la idolatría. Acuérdense de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron obligados a prostrarse delante de la estatua, y los 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, no se prostraron y Dios los salvó. Después Daniel era obligado a no adorar a su Dios, y él igual adoró y Dios lo salvó. Pero la mayoría del pueblo se postró y adoró a los dioses de barro, piedra, hierro y demás cosas. A semejanza de esto, hoy las personas necesitan oír la verdad. Necesitan saber del Dios único. Necesitan saber que tenemos que guardar los mandamientos de Dios por la fe de Cristo Jesús. Necesitan conocer la justificación por la fe plena. No es lo que se enseña hoy en día. La justificación por la fe es poderosa lo suficiente para salvar cualquier pecador. Es poder genuino del cielo. Pero esto ellos no saben. Y la reconstrucción del templo de Dios, del tiempo de Israel, es comparada hoy a la predicación del verdadero evangelio a todo el mundo.
a atraer las personas a la verdadera adoración, al verdadero evangelio, porque nosotros somos el templo de Dios. Y para reconstruir este templo es necesario poder, ¿no es cierto? Y vamos entonces con esto en mente, que la reconstrucción representa la predicación del evangelio para todas las personas. Pero ese es un trabajo grande y arduo, ¿no es cierto? Y también es un trabajo de reconstrucción en nuestro templo espiritual, el templo de nuestra alma, nuestra vida propia e individual. Estas dos cosas están como alegoría presentadas en el libro de Esdras. Bueno, vamos en el libro de Nehemías, que pasó en el mismo tiempo, poco tiempo más tarde únicamente. Dice así: Nehemías capítulo 2, versículo 1. Perdón, hermanos. Nehemías capítulo 2, versículo 1. Hoy sabemos que tenemos un gran trabajo por adelante, la predicación del Evangelio eterno a todas las partes del mundo, según está escrito en Apocalipsis 14, versículo 12, Apocalipsis 14, versículo 6 a 12. También según está escrito en San Mateo capítulo 24, versículo 14, donde dice: y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Dios quiere que su pueblo trabaje en la construcción del templo, de la iglesia verdadera en la tierra, del pueblo que adora a un único Dios y guarda sus mandamientos por medio de la fe en su Hijo amado, Señor Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Este trabajo es grande, hermanos, y somos pocos. Jesús cierta vez dijo: la mies está madura, pero son pocos los obreros. Y aquí estamos nosotros. Pero ¿cómo actuaron Esdras y Nehemías en este entonces? Vamos a ver. Nehemías capítulo 2, versículo 1 dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Recordemos que Esdras fue en el año séptimo, en el año 7. Y tiempo más tarde, en el año 20, Nehemías también empieza su trabajo y dice que en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví. Y lo serví al rey. Y como yo nunca había estado triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro? Cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey: ¿qué cosa me pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guardia del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Entonces, primera cosa, vimos que él atribuye toda su victoria a Dios, porque así lo es. ¿Amén? Esta alegoría es muy clara, como leímos allá en Esdras, que Artajerjes era conocido como Rey de Reyes. Y el único que puede llevar este nombre es el Señor Dios, nuestro poderoso, nuestro Todopoderoso, ¿verdad?
Jesús también lleva esta inscripción, pero Él después lo dará toda la autoridad y le devolverá la autoridad y todo el poderío y todo el reino a su Padre. Entonces el rey Artajerjes aquí está en el lugar de representar a Dios. Y claro, Nehemías está en lugar de representar al pueblo de Dios. Pero cuando vino la situación delante de Nehemías, que él estaba triste, él oró a Dios ahí delante del rey y pidió. Pidió para reconstruir una ciudad. Piensen un poco, ¿cuán grande es esto? Una cosa es pedir una casa, un auto, una chacra, una hacienda, pero otra cosa es construir una ciudad. Él pidió, ¿por qué? Porque él oró a Dios y Dios le confirmó en su corazón y él pidió. Hoy nosotros sabemos que nuestro trabajo de reconstrucción del templo de Dios es predicar el Evangelio. Y para que pueda ser hechos estos trabajos de reconstruir el templo, la ciudad y el muro de la ciudad, sabemos que para que podamos hacer esto tenemos que pedir a quien puede dar. Y el único que puede tornar capaz esta predicación y eficaz esta predicación, esta construcción del templo, es Dios. Porque todo el dinero del mundo no puede convencer a un pecador de su pecado. Solamente el Espíritu de Dios. Empieza por aquí. Y después, sí, los recursos, los medios, el envío de misionarios. Todo esto es costoso para el pueblo de Dios. Pero para Dios no es nada. Entonces, hermanos, si estamos mirando delante de nosotros un gran trabajo, sepamos que Dios está dispuesto a darnos lo que necesitamos. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé, que envíe más obreros, que nos dé capacidad, etc. Entonces esto ya nos queda claro. Y la obra será terminada. El Evangelio de Cristo será predicado en todo el mundo. El verdadero Evangelio será predicado. Aunque para nosotros hoy parezca algo imposible para las situaciones en que estamos. Pero pidamos a Dios, consagrémonos y Él nos dará. La segunda cosa que quisiera resaltar es lo siguiente. Nehemías quería también reedificar el muro de la ciudad. Y el muro en la Biblia representa la ley de Dios, la justicia, una vida justa. La obediencia a los mandamientos de Dios representa al muro aquí. Entonces, si este pasaje es una alegoría para nuestro tiempo, entonces lo que Dios espera de su pueblo es que volvamos a una adoración y a una obediencia perfecta. A una obediencia perfecta. Pero a semejanza de Nehemías, cuando pide dinero para construir una ciudad, pide el favor del rey, así nosotros podemos pedir también a Dios medios y poder para reconstruir el muro dentro de nuestros corazones. ¿Y qué es el muro? La obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, poder para terminar la obra, poder para transformar mi vida, todo está en Dios. Y Él quiere dar. Y nosotros tenemos que pedir únicamente. Y buscar. Y no estar ahí con miedo de pedir. Buscar realmente, Él tiene. Pero no sin antes conocer la voluntad de Dios. Porque Nehemías, antes de pedir, oró a Dios. ¿Para qué él oró? Para saber la voluntad de Dios. Y ahí Dios le confirmó en su corazón, entonces él pidió con confianza. Y Dios le dio. Y bueno, estoy hablando que él quería reconstruir los muros y que los muros representan la obediencia a los 10 mandamientos. Y para que no quede solo en mis palabras, vamos a ver en Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13, versículo 15.
Nehemías capítulo 13, versículo 15 dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y acarreaban haces, cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa esta que vosotros hacéis, profanando el día de reposo. Profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Entonces, claramente Nehemías reprendió al pueblo porque el pueblo estaba andando en pecado. Y el mismo pecado que le había acarretado todo este mal, estaban haciendo otra vez. Entonces, este es una alerta para nosotros. Principalmente en la cuestión de la santificación del día de reposo. Dios quiere reconstruir los muros de nuestra alma, que es la obediencia a los 10 mandamientos. Y esta reconstrucción pasa por una debida observancia del día de reposo. Que nosotros podamos averiguar nuestras vidas, qué estamos haciendo en el día del Señor. Si estamos separando este día para fines santos, para adorar, para alabar a nuestro Dios, para crecer en gracia y también en poder. Porque Dios nos santifica en el día de reposo. Entonces, esta alerta que hace Nehemías al pueblo de Israel cabe perfectamente en nuestra vida hoy. Dios quiere protegernos de las crisis que vendrán, pero solo lo hará si el muro estuviera erigido. Y Él quiere erigir este muro y nos dará poder y todo lo que necesitemos para hacerlo. Pero nosotros tenemos que aceptar las condiciones de Dios. Y principalmente, dar atención especial al día de reposo. ¿Por qué? Para que sepáis que yo soy el que santifica. Ezequiel, leímos. Entonces solo vamos a conocer el poder santificador de Dios cuando aceptemos obedecerle en su día santo, tal como Él nos pidió. Y esta es la alerta de Dios para nosotros hoy. Usted que me ve hoy, ¿aceptas obedecer los 10 mandamientos de Dios? Reconstruir el muro para que estéis protegidos en el día malo. ¿Aceptas guardar el sábado como día del Señor? Bueno, espero que sí, porque yo lo acepto y quiero que Dios por su poder haga en mi vida y también en la suya la gran obra que Él prometió que haría. Acuérdense, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que perseverar será salvo. El que invocar el nombre del Señor será salvo. El que mirar al Señor será salvo. Es promesa de Dios salvarnos si hacemos estas cosas. Si buscamos a Él, si perseveramos, si creemos en Él, si perseveramos, si oramos y si miramos a Él. Dios va a salvar un pueblo y va a cumplir la obra que Él destinó para este pueblo, de llevar el Evangelio a todas las criaturas y también de construir un muro de obediencia en la vida de cada individuo que acepte. Ese es el mensaje de hoy. Dios nos habla en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, solo para finalizar, hermanos, una promesa de Dios que dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Va a venir crisis, pero el muro tiene que estar erigido. La fortaleza suya tiene que ser el Señor, como está en Salmos 18, versículo 2 y 37, capítulo 37, versículo 39.
Pero la salvación de los justos es de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Fortaleza es justamente la muralla muy alta, la protección. Y Él salva a los justos. Los justos guardan los mandamientos, porque todos sus mandamientos son justicia. Entonces los que obedecen los mandamientos de Dios tendrán un muro intransponible que se llama el Señor Dios de los ejércitos, el Todopoderoso, Jehová, por medio de su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Ese es el mensaje de hoy, hermanos. Que a partir de hoy podamos entregar nuestras vidas a Dios para guardar sus mandamientos, guardar su día de reposo y trabajar en favor de las almas. Pero para todo esto tenemos que pedir poder, y es solo pedir porque Él nos dará. Amén. Vamos a orar para agradecer a Dios. Señor Dios y Padre nuestro, agradecemos por el mensaje de hoy. Señor, danos fe, danos confianza en ti, para que pidamos lo que necesitamos. Pero también, oh Dios, queremos pedir que nos transforme la vida, que haga tu voluntad en nuestro ser, y que levante, Señor, el muro de obediencia y nos dé fe, y también enséñanos a guardar tu día de reposo. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si esta palabra habló tu corazón, no dudes en entrar en contacto con nosotros. Si quieres recibir una visita, si quieres hacer parte del ministerio Cuarto Ángel, Advertencia Final, el ministerio que llevará la palabra a todos los confines del mundo por el poder y gracia de nuestro Dios, no de nosotros. Nosotros no somos nada, pero Dios dijo que haría si fuésemos fieles. Y con toda seguridad puedo decir, estamos buscando. Si usted quiere ser parte de este pueblo, venga, solicite una visita. Si quiere visitarnos, estamos aquí en Curitiba. Pero si quieres una visita y está en cualquier otro país de habla hispana, de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo, puedes solicitar la visita y allí vamos a ver medios para quizás enviarte un misionero, un obrero o un pastor. Amén. Si usted quiere ayudarnos en difundir este mensaje, el mensaje de la guardia de los mandamientos por la fe de Cristo Jesús, nosotros disponemos de folletos que son gratuitos, folletos virtuales que están disponibles en español y varios otros idiomas, y usted puede solicitar para nosotros y te lo enviaremos gratuitamente, y entonces usted puede hacer tu evangelismo también. Disponemos de libros en español que hablan sobre las profecías. Si ustedes quieren, también pueden entrar en contacto. Si necesitan oración por la familia, por salud, entren en contacto también. El número estará en la descripción del video. Que Dios pueda bendecirte en el nombre de Cristo Jesús. Amén.